Radio La Lumbrera, instrumento evangelístico de la Iglesia Misión Evangélica Nacional de Playa Ancha, Valparaíso, tiene el agrado de presentar su programa Con mi Biblia y un café. Programa destinado a exaltar y bendecir el nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, por medio de la exposición de la eterna y bendita Palabra de Dios. Con mi Biblia y un café, y su conductor, el pastor Salomón Enríquez Llévenes. Saludamos con mucho cariño, alegría, contentamiento y entusiasmo a cada uno de nuestros seguidores, radio oyentes, radio escuchas, a todos aquellos que entran a nuestro sitio a través de esta gran red que va a lo redondo y ancho del mundo. Les agradecemos por vuestra atención dispensada y deseamos por sobre todas las cosas que lo que hacemos para sus vidas sea de grande bendición, porque el propósito de Radio La Lumbrera es que se cumpla lo que dice nuestro lema: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Más que lo que nosotros digamos, queremos que usted se quede con el concepto que viene a través de la palabra de Dios. Damos gracias a cada uno de nuestros hermanos y hermanas, oyentes, seguidores, simpatizantes que por distintas situaciones y motivos entran a nuestro sitio, tal vez muchas veces curioseando, pero luego les encanta, les agrada y se quedan y se suscriben a nuestro sitio. Le damos gracias por ello. Le agradecemos también sus opiniones, sus comentarios que nos hacen llegar a través de nuestro WhatsApp más 569 90 54 85 44. Y desde los cerros del Gran Valparaíso, mirando hacia el mar y con nuestra vista puesta ahí en el oriente, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, se levanta esta antena imaginaria de Radio La Lumbrera para entregar una señal de bendición para la vida de cada uno de ustedes. Y como siempre lo hacemos, queremos compartir para cada uno de ustedes nuestra oración. Te agradecemos, soberano creador, en este día de la mañana, a esta hora de la tarde, a esta hora de la noche, en que nuestros seguidores, Señor, harán un clic, no porque lo hayan dispuesto, sino porque tu soberana voluntad y a través de tu Santo Espíritu les mueve a entrar a nuestro sitio. Señor, te damos gracias por el tiempo que dedicamos, mi Dios, por las lecciones que entregamos. Te agradecemos, Señor, por el don de la vida, Señor, ese don inmensurable, Padre eterno, y qué frágil somos delante de este mundo, Señor, el cual, Señor, nos presenta muchas situaciones con las cuales tenemos que lidiar cada día. Y te agradecemos por tu protección, por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque estás, mi Dios, allí en el hogar del que está enfermo. Estás, Señor, en el lugar de aquel que está, Señor, entregando su vida en la hora de su muerte. Estás, mi Dios, allí en el hogar donde está llegando una nueva criatura a este mundo. Señor, te damos gracias por ello, porque estás allí donde hay una necesidad, donde hay hambre, Señor, donde hay frío. Padre de los cielos, y estás allí por sobre todas las cosas donde hay un espíritu, un alma necesitada y angustiada que clama a ti por socorro. Señor, sea tu Santo Espíritu bendiciendo cada vida, cada alma necesitada en este día. Y Padre de los cielos, a ti que nos das de tu provisión y nos guardas y nos cuidas, te damos toda honra y gloria por siempre. Amén. ¿Y cómo vamos a dejar de lado nuestra Biblia y un café? Pero qué agradable a esta hora del día, amables oyentes, usted que se encuentra allí tal vez en Estados Unidos, en Norteamérica, en América Central, en América del Sur, en Punta Arenas, en la Antártica chilena, en Arica, en Bisbiri, donde quiera que se encuentre.
En cada lugar hay un café autóctono y auténtico. Tome su Biblia, prepare su café, porque estamos aquí compartiendo con usted un nuevo capítulo de este hermoso programa que hoy queremos entregarles. Y en este día queremos hablar sobre un tema que nos ha propuesto aquí uno de nuestros auditores. Mire, dice un comentario muy simple, que sería hermoso pudieran compartirnos algunos aspectos sobre la identidad cristiana. Oiga, y recogimos esta temática y créame que nos ha dado mucho para profundizar y por cierto que queremos compartir con usted. Y antes de iniciar nuestro comentario, no lo podemos hacer así simplemente en lo que hemos visto, en lo que hemos estudiado. No, ¿cuál es nuestro centro? Nuestra Biblia, por supuesto. Entonces ya tenemos listo nuestro café, lo tenemos ahí con el agüita caliente a 87.5 grados, macerando que baje a los 40 para luego empezar a degustarlo. Pero mientras tanto, vamos a la Biblia. Y mire qué hermoso. Vamos a iniciar en el día de hoy este programa leyendo allí en la carta del apóstol Pablo a los hermanos efesios, el capítulo 1, por supuesto. Y voy a dar lectura a los versículos desde el 3 hasta el versículo 14. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, y la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Esa es la lectura que hemos elegido para iniciar en el día de hoy nuestra conversación, nuestra exposición sobre lo que queremos compartir con ustedes y verdaderamente lo que entendemos como identidad cristiana. Y muchas veces se ha hecho esta pregunta y ciertamente algunos tienen una respuesta, otros de otra manera la acomodan, porque todo depende muchas veces cuál sea el enfoque que se da a esta pregunta. Y por cierto, nosotros no podemos desechar las opiniones, sino que las respetamos. Pero, ¿qué es lo que queremos finalmente nosotros lograr a través de nuestro programa? Entender qué es verdaderamente la identidad cristiana. De acuerdo a los aspectos antropológicos de cómo lo estudian los historiadores,
Cada uno de ellos va a dar su opinión respecto al hombre enfocado en lo que cree. Entonces, para muchos, la identidad cristiana es aquella que simplemente define a todos los que se llaman ser cristianos, a los que piensan en Dios o a los que más cerca o más lejos creen en Jesús y que están definidos en su concepción de acuerdo a como lo presenta la Escritura en una definición antropológica, hombre y mujer. También, por cierto, hay otros que hablan sobre la identidad cristiana vista desde el punto psicológico, en aquello que realmente se arraiga en el pensamiento, en las emociones de las personas. Y de esa manera ellos sienten una determinada identidad. Y así es como se van bosquejando y se van armando y se van orientando distintos pensamientos religiosos, filosóficos, a través de este plano psicológico. Pero lo más relevante también es el aspecto espiritual. Y ahí es donde muchos llegan a decir, sí, esto es realmente la identidad cristiana. Ya sea porque yo creo en el Cristo de Mayo, ya sea porque yo creo en esta imagen, yo creo en esta deidad, yo creo en esto, en aquello, en lo otro, y eso es lo que a mí me hace sentir bien, y por eso que yo digo y me siento cristiano por este motivo. Pero la realidad, amables oyentes, nosotros respetando todas las opiniones, pero sí queremos decir cuál es la nuestra. Es decir, ¿será mi identidad una marca, la identidad cristiana, una marca en mi organismo, en mi cuerpo? Hay algunos que dicen, sí. De hecho, el pueblo de Dios fue marcado con una marca en su cuerpo y ellos son reconocidos como los primeros cristianos. Esa es una señal de pacto hecha por Dios con el hombre, pero no define la identidad cristiana. Lo que verdaderamente nos ayuda un poquito a entender cómo nosotros comprendemos algo de la identidad cristiana no es precisamente un conjunto de valores, un conjunto de ritos, no es la cultura. Es que nosotros somos de la cultura cristiana occidental. Los otros que viven al otro lado del mundo son de la cultura cristiana oriental. Los que viven en el otro lado del Asia y del África son de la cultura espiritual especial dedicada a los ancestros y a la cultura de ese lugar. No es así, sino que, amable oyente, ¿qué es lo que verdaderamente define la identidad cristiana? Alguien por ahí dijo, nuestro ADN. No, tampoco, es un error. ¿Por qué razón? Cada persona individualmente tiene su propio ADN, su propia huella. De modo entonces que no podemos definir la identidad cristiana como nuestro ADN. No, porque eso separa. La identidad cristiana une, aglutina, agrupa, junta, fortalece, levanta, hace fuerte y poderoso a un pueblo, a una nación. ¿De qué me está hablando? Por eso que queremos compartir con usted qué entendemos por la identidad cristiana. Oía días atrás un comentario de una diputada de una nación extranjera, no era de la República de Chile, y que hacía una hermosa alocución de 20 minutos hablando de su motivo, de la influencia que ejerció nuestro Señor Jesucristo y ha ejercido y ejercerá en el mundo entero. Y salía
de los labios de una política respetuosa de una nación extranjera. Pero verdaderamente lo que define en cada uno de nosotros la identidad cristiana no son precisamente los arraigos culturales, tampoco son aquello que se ha definido como la identidad personal, individual de los pueblos. Tampoco es lo que se pueda llamar la identidad inmanente o la identidad trascendente. Tampoco es lo que se pueda llamar la identidad universal, sino que lo que verdaderamente define la identidad cristiana es aquel motor que ha estado siempre en la historia de la humanidad y que no es otra cosa más que el hecho de cada hombre y de cada mujer que en su búsqueda personal se identifica con las enseñanzas de Cristo. Y más que ello, el seguirle, el imitarle. Y fíjese que lo que nosotros estamos diciendo no es algo así como alguien pudiera pensar, tal vez, abuelo de pájaro. No podemos nosotros entregarle a usted una idea y un pensamiento que simplemente sale de mi cabeza porque hoy día no pude concebir el sueño a las 2 de la mañana. No, a usted le estamos entregando palabras certeras y de verdad, porque las tomamos desde la Sagrada Escritura y de ella viene y fluye no solo para nosotros, sino para cada uno de ustedes una enseñanza de vida que los hace también a ustedes entender y comprender lo que verdaderamente nosotros entendemos como la identidad cristiana. Entonces, aglutinando, ahí, juntando, podemos decir entonces que la identidad cristiana no es el conjunto de sentido cultural de la sociedad ni de la humanidad. Tampoco son sus ritos litúrgicos, independientes de cuál sea su definición o sus valores personales, sino que lo importante es seguir e imitar y pretender llegar a ser como Cristo. Y ahí es donde verdaderamente cada uno de nosotros siente en lo más profundo de su ser una identidad que no es individual, porque no está dependiendo de nuestros genes, sino que es aquella identidad que se amalgama en nuestras vidas cuando en nuestra búsqueda personal empezamos a definir qué es lo que quiero que me llene, que me complete mi vida. No solo en lo que yo puedo hacer profesionalmente, en lo que puedo trabajar, porque eso es parte de mi búsqueda personal como ser humano aquí en esta tierra. Pero hay algo que trasciende, que va más allá, que sobrepasa esta dimensión que nosotros vemos con nuestros ojos. Que hay un día, que hay un tiempo, que hay un momento en el cual esta identidad va a ser perfecta y completa. Y no es en esta vida. Así lo señala la palabra de Dios. Porque somos pasajeros, peregrinos. Pero un día llegaremos a esa completa perfección en Cristo Jesús, homologados, amalgamados, todos ahí, uno, junto al Dios eterno, como bien lo señala allí Apocalipsis en su capítulo final 22. Lo que hasta aquí hemos podido compartir está claramente ahí contenido en las expresiones bíblicas que mencionamos al inicio de este programa. Me refiero a la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 1, del versículo 3 al 14. Y voy a leer solamente los dos primeros versículos, 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de
Él. De modo que cuando nosotros hablamos del concepto de identidad cristiana, vuelvo a recalcar, no se rige a un sentido tradicional de costumbre, ni de cultura, ni tampoco de rituales, sino que verdaderamente es cuanto cada hombre y cada mujer creyente en Dios ha recibido esa marca que viene a través de nuestro Señor Jesucristo. Por cierto, la palabra es clara y explícita para cada uno de nosotros. Muy distinto es cuando nosotros decimos esta persona es un militar, este es un estudiante, este es un minero. ¿Por qué razón? Porque nosotros los identificamos por sus vestimentas. Pero te puedo decir que la identidad cristiana no es una vestimenta, no es una ropa, no es la corbata, no es el terno, no es el cabello, no es el vestido, no es el pantalón, no es el zapato lo que hace al cristiano. La identidad cristiana es aquella marca, es aquella impronta que va pero dentro del ser del individuo y que permanece, que no se borra, que no cambia y que tampoco está expuesta a los cambios sociales ni tampoco está expuesta a las modificaciones que pueda contener el ambiente donde el individuo creyente en Dios, creyente en Jesucristo como su Señor y Salvador, se pone de pie cada mañana, cada día, cada minuto, cada segundo de su vida. Hay una gran diferencia, amables oyentes, entre llamarse cristiano y verdaderamente tener esa marca de identidad cristiana, porque es una marca que trasciende la esfera social, la esfera política, la esfera cultural, la esfera étnica, la esfera racial, trasciende, amables oyentes. La identidad cristiana es aquella que fue dada por Dios sobre cada hombre y cada mujer que en su búsqueda personal un día aceptó a Jesús como su Señor y Salvador. Con mi Biblia y un café estamos compartiendo en este día con usted una hermosa enseñanza de la palabra de Dios. Pero, permiso, ¿me conceden 3 segundos para tomarme en privado un café? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Romanos, capítulo 1, verso 18 al 20. Continuamos junto al pastor Salomón Enríquez con mi Biblia y un café. En los tiempos en que nosotros hoy estamos viviendo, hablar precisamente del concepto de identidad cristiana, claro que suscita algunos debates. ¿Por qué razón? Bueno, han transcurrido muchos siglos desde el tiempo en que nuestro Señor Jesucristo puso su pie sobre esta tierra, vivió un tiempo entre los hombres, murió, resucitó y ascendió a los cielos. Y desde ese tiempo hasta estos días han habido cambios. Y ciertamente que la sociedad de hoy no es la misma de hace 2 siglos atrás o 10 siglos atrás. Hoy en día
la sociedad está más secularizada. El pluralismo ya es un instrumento instalado en todas las esferas y en todos los medios de la sociedad. Y, por cierto, que también el laicismo ha tomado gran fuerza. ¿Y qué sucede con esto? Los hombres se han puesto más individuales. Ya cada uno quiere vivir su propio mundo y no se implica en el del lado. Porque si la sociedad de hoy verdaderamente estuviera implicada y comprometida con lo que pasa al lado, entonces no veríamos nosotros en medio de la sociedad el incremento de la maldad, como lo vemos hoy en día. Porque cuando una comunidad está férreamente unida y porque se conoce, porque sabemos quiénes son los que están en nuestro alrededor y en nuestro entorno, entonces luchamos y defendemos lo que tenemos a nuestro alrededor. Pero esta independencia, este individualismo, que por supuesto ha sido muy propiciado con la tecnología de hoy, porque hoy en día todo se puede hacer sin moverse de casa e incluso hay hoy en día en maquinaria y todo para que una casa funcione sin que nadie se mueva. Todo lo hace el sistema interconectado de la gran red mundial. Y esto, por cierto, que ha cambiado también los modelos, los paradigmas de la sociedad. ¿Y qué ocurre con esto? Aquellos hombres y mujeres que teniendo una firme convicción y sabiendo y comprendiendo bien lo que es para ellos identificarse con Cristo y llevar en sí guardada esa marca imborrable, indeleble de la identidad cristiana, sintiéndose amenazado, que es lo que finalmente empiezan a observar. Se sienten que son minoría, cuando realmente muchas veces no lo son. Entonces, como se sienten minoría, sienten entonces también esa tentación de replegarse para defender su identidad. Actúan como que si hubiera entre ellos o frente al otro algo que lo está ahí apagando o que está levantando ahí una barrera en su contra. Y por supuesto que eso va produciendo esta pérdida de la identidad cristiana. Y no es algo nuevo. Vimos cómo esto entró con mucha fuerza en lo que nosotros hoy llamamos Europa. Por eso que hoy en día en Europa hay muchos lugares donde antiguamente se reunían muchas multitudes manifestando no solo su identidad, sino también su devoción, su gratitud al Dios Todopoderoso y al Cristo de la gloria. Y hoy son grandes monumentos solamente. Por eso que toma relevancia que nosotros hoy en día pongamos en pie nuevamente la importancia que tiene la identidad cristiana en la vida de cada hombre y de cada mujer, y que nos sintamos como tal, y que nos sintamos como parte de una comunidad, como parte de la sociedad, y no que nos sintamos aislados y que simplemente como el ejército que va perdiendo la batalla porque están llegando muchos misiles, entonces simplemente nos conminamos a un determinado lugar y eso es todo. Tenemos que mirar que nuestra identidad no fue entregada por dinero, no fue entregada por capacidades intelectuales, no fue entregada por mérito personal, fue entregada por el Dios eterno y solo por su divina gracia. ¿Y por qué es necesario que en estos tiempos que estamos viviendo, cada uno de nosotros, cada hombre y cada mujer, con una férrea convicción en sus principios y
con un carnet que le identifica, pero en todo su pecho, como cristiano, permanezca firme y claro frente a sus convicciones. Porque verdaderamente los movimientos sociales que estamos viendo en estos tiempos están llevando a una decadencia y a una degradación de lo que nosotros, cada uno, los creyentes en Cristo Jesús, entendemos lo que significa llevar a Cristo en lo más profundo del ser. Y de una u otra manera se han ido ahí aglutinando, levantando ahí falsas torres de Babel con hombres y mujeres ilustrados que dicen: nosotros tenemos la verdad, nosotros tenemos la verdad, nosotros tenemos la verdad. Y así se han levantado diferentes pensamientos e ideologías en este mundo. Y por cierto, en nuestro alrededor. Y de distintas maneras han empezado a socavar las bases, los principios y los fundamentos de los cristianos. Pero, amables oyentes, no tenemos que dejarnos abatir por estas minas que solo meten ruido, pero que no hacen daño, por una razón muy sencilla: porque no están fundadas en la verdad que viene de parte de Dios, sino que son verdades ideologizadas, son verdades que no tienen ningún fundamento en el principio ni en la palabra de Dios. Ahora, por cierto, ello mismo también ha llevado en cierta medida, ha llevado a la identidad cristiana ahí como a ser parte de, como a pisar, a tomar el señuelo y empezar a involucrarse en el mundo del debate sociopolítico. Y la verdad es que no es eso lo que inspira la mejor manera de cómo transmitir el evangelio. La administración de un pueblo, la administración de una nación, tiene los hombres y mujeres que están hechos para ese propósito. Nosotros, como creyentes en Cristo Jesús, somos parte de una comunidad y somos llamados a proclamar aquellas verdades que nosotros entendimos y que a nosotros nos hicieron libre en nuestro espíritu, en nuestro ser, y esas verdades son las que tenemos que compartir con nuestra comunidad. Es decir, manifestar nuestra propia identidad con nuestros dichos y con nuestros actos. Y por supuesto que cuando hablo de nuestros actos, entonces significa defender la familia, sus pensamientos, defender la vida, defender, por cierto, la integridad del hombre, de la mujer, y por cierto también acoger al necesitado y al extranjero. Muchas veces, amables oyentes, nos vamos a ver confrontados en lo que realmente creímos y en lo que somos, pero no tenemos de ninguna manera ni de ningún modo olvidar ni dejar a escondida ni colocar debajo de la alfombra nuestros signos distintivos. No tenemos por qué escondernos, ni tampoco tenemos que esconder el hecho de que verdaderamente somos cristianos, porque esa es nuestra identidad. Lo que es importante hoy en día es nuestra opinión personal, pero basada en la palabra de Dios. Y esa opinión es la que tiene que prevalecer sobre una sociedad que es pluralista. Y discernir, conforme nos muestra su palabra, los signos de los tiempos. Y, por cierto, no es con provocación, porque el Señor Jesús así lo enseñó. Cuando Pedro le dijo: hasta mi vida daré por ti, y en un determinado momento ahí, en una conversación que tenían con otro ciudadano, sacó una espada y cortó la oreja allí de un hombre que estaba frente a él. No tenemos por qué poner en peligro la paz ni la unidad en medio de la comunidad, pero sí
Nuestras convicciones no tienen por qué ser apagadas y tenemos que vivir hablando de lo que hemos aprendido. Ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. A esta hora del día hemos querido compartir con usted en este nuevo ciclo que estamos iniciando y que, por cierto, le vamos a llamar Identidad Cristiana. Esperamos en el futuro ir tomando otros aspectos de esta misma temática. No es solo de hoy, sino que esperamos poder tener un desarrollo holgado en todos los aspectos que queremos compartir con ustedes. Y agradecemos profundamente a nuestro asesor técnico, a nuestro ingeniero en sonido que nos provee las introducciones y, por cierto, también los intermedios para darnos un tiempo de descanso y compartir junto a mi Biblia un café. Pero lo más maravilloso es lo que compartimos de la palabra de Dios. Y que cada uno de ustedes, a través de lo que van escuchando, también sean enriquecidos en su vida personal. Y, por cierto, usted también comparta este programa, comparta este enlace con otras personas que tienen tal vez una inquietud muy similar a la suya. Antes de concluir, vamos a orar. Te agradecemos, Dios eterno, a esta hora del día en que podemos estar aquí frente a estos micrófonos compartiendo con cada uno de nuestros oyentes y seguidores. Rogamos a ti que en tu misericordia, tu gracia sea sobre sus vidas y que lo que hoy hemos compartido a ellos también, Señor, les ayude, sea una vitamina para su pensamiento, sea una vitamina en su conciencia, que les ayude, Señor, a afirmar más sus convicciones y sus principios. Señor, gracias te damos por este día y tu bendición sobre cada vida y sobre cada uno de nuestros oyentes. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Y nos vemos la próxima semana, si Dios nos concede salud y vida. Así hemos llegado al final de nuestro programa, extendiéndoles la invitación para dejar sus comentarios y también invitándoles para suscribirse a nuestro canal. Con la ayuda de Dios será hasta el próximo programa. El Dios de paz bendice vuestras vidas. Amén.